Muy buenas noches, comenzamos una nueva semana en Así Somos y la diputada Pamela Giles nuevamente encabeza una encuesta presidencial y según ya distintos analistas podríamos estar hablando de una tendencia. Hoy analizamos el fenómeno. Además, queridos amigos, les contamos todos los detalles, escúchame bien, del metaverso. ¿Qué es esto? Un universo paralelo que se intenta crear a través de tecnología de punta y que podría transformarse en una economía tanto o más grande que la que conocemos en la vida real. Comienza así Breaking AS. Y estamos arrancando este Breaking AS, ya lo decíamos en el inicio, para hablar de lo que ya es un fenómeno, una tendencia según distintos especialistas, y es esta figura presidencialista ya de Pamela Giles. Para eso nos vamos a un titular de inmediato que dice lo siguiente: Pamela Giles logra nuevo pic y lidera encuesta presidencial Pulso Ciudadano. Esto es Juan Andrés Alfates. Otra encuesta que sale justamente hoy lunes, distinta a la encuesta CEP, que si bien no medía la intención de voto, sí dejaba a Pamela Giles también en el primer lugar en cuanto a aprobación de distintas figuras públicas. Absolutamente, estamos hablando ni más ni menos de un 21,7%, en donde ella alcanza, y muy por separado de todos quienes la siguen, con respecto a la persona más presidenciable. Hay que entender que esta encuesta de características populares y producto de todas las funciones y todos los hechos que se le asignan a su ejercicio como diputada, finalmente la han elevado como la espuma a una especie de figura mítica a esta altura. Para que ustedes entiendan, en segundo lugar y con un 10,3% está Daniel Jadwe, Joaquín Lavín, ya prácticamente saliéndose del chat, ya que prácticamente no aparece, con un 7,8% después de esta fuerte caída, y obviamente que para nada le hizo bien después que el presidente actual de la República finalmente apareciera con toda su tropa, y todos los que salieron ahí para la foto finalmente se derrumbaron un poquito como la Torre de Babel. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Te acuerdas cuando estuvimos hablando con nuestro especialista publicista, el gran Cristian? Finalmente nos decía, ojo, esto no necesariamente puede que vaticine o que termine fermentando en lo que es una decisión de voto, pero hoy por hoy es la persona de la política más querida, no sé si más confiable, pero la más popular, por cierto. Bastante llamativo los resultados. Saquémonos, yo comparto lo de Porati, pero saquemos esa idea y pongamos el caso que estos son los resultados reales. ¿Ya? Esto que claro, ella realmente tiene el 21,7% y así. ¿Perfecto? Fíjate que ella tiene el doble que Daniel Jadwe y un poco más que Joaquín Lavín. Daniel Jadwe y Joaquín Lavín son representantes claros de sus sectores. Son personajes políticos que sabemos exactamente cuál es su pensamiento y lineamiento. Y muchas veces, les guste o no les guste a ambos, porque así funciona la política, siguen los lineamientos de sus partidos, incluso estando en contra de los ideales o de las propuestas que existen ahí. Por lo cual son políticos reales. Y su intención de voto llega a un 10%. Pamela Giles hace ver que ella no es parte del circo político, sin embargo está ahí. Claro. Y se hace ver desde afuera, por lo cual tiene mayor aprobación de voto. Lo que significa estos números es realmente lo que le pasa a mucha gente en este país. No creen en los políticos, por lo cual no están dispuestos a votar por ellos. Los más bajos en la encuesta de los políticos. Por eso te digo, sabiendo cuáles son sus líneas y cómo es su manera de pensar. Sin embargo, una persona que parece que no es del mundo de la política, pero sí tiene mayor intención de voto. Y esa es la crisis total que tenemos actualmente. Me parece que es una muy buena representación de lo que está pasando. Ahora, a mí no me parece que sean cifras reales tampoco. Y me parece que tiene que haber entre medio, además, algo que es muy importante, que es una campaña política. Porque mucha gente posiblemente tenga intención de voto por Pamela Giles solamente por el tema de los porcentajes de retiro de la AFP. Sin embargo, yo te preguntaría en los 4 años que lleva, ¿qué más ha hecho? Incluso es una persona que va serpenteando entre izquierda y derecha, por lo cual tampoco tiene un lineamiento claro, lo cual también es muy peligroso. Porque finalmente no sabes con quién estás tratando. Y eso le hace ver un personaje que trata desde fuera de la arena política, sin embargo está en el centro de la misma. Exactamente, yo creo que todo eso responde a esta crisis de representatividad que se ha visto ya hace harto rato en nuestro país, incluso antes del estallido social. Veamos las cifras y los porcentajes y la participación de las votaciones. Históricamente siempre, desde que fue asumido el voto voluntario,
la gente no va a votar porque simplemente no se interesa, no le importa, no cree en los políticos, y desde el 18 de octubre del 2019 hasta ahora esta cuestión se ha ido incrementando. Entonces finalmente la respuesta que tiene Pamela Giles viene a dársela a un grupo que está desilusionado, que está hastiado de la política, que ve en ella como una figura tipo salvavidas. Es decir, ella es la única que está alineado con nosotros, con nuestro malestar, con nuestro descontento. Entonces, finalmente lo que hace Pamela Giles, y es lo que tú decías, Lama, hace unos programas atrás, es gobernar a través de Twitter. Ella hace lo que la gente le está pidiendo a través de Twitter. Y nos olvidamos que Twitter no es Chile, porque si bien hay una opinión, hay una tendencia, hay un grupo que quizás representa a uno más grande, hay mucha gente que a lo mejor no coincide con este fenómeno de Twitter, del cual Pamela Giles se ha hecho muy parte y lo ha hecho suyo para poder gobernar desde este populismo, como se le ha llamado. Entonces, finalmente acá lo que hace Pamela es en el fondo tomar toda esa olla caliente, esa olla a presión que está a punto de explotar, y entregarle la representatividad en el Congreso, que es lo que la gente finalmente quiere hoy día, que su voz sea escuchada. También ahora sí somos Breaking AS en esto, ya entrando a la madrugada del día martes, analizando en Breaking AS todo lo que tiene que ver con este verdadero fenómeno, con esta tendencia en cuanto a las posibles presidenciales de Pamela Giles. A ver, estoy de acuerdo y en desacuerdo con lo que se ha planteado. Primero, te encuentro toda la razón en el análisis que está haciendo Lama. Yo creo que tanto la encuesta de Pulso Ciudadano como la encuesta lo que grafican es que el gran perdedor, más allá de la figura de Sebastián Piñera, que después la vamos a analizar, el gran perdedor es la clase política como tal. Es la política de la vieja escuela, son los referentes de la política. Pensemos que en la SEP, quien lidera la encuesta, a percepción de político, la diputada Pamela Giles y la presidenta del Colegio Médico que asiste, justamente personas que están fuera de este mundo político. Y estamos viendo cómo esta encuesta de Pulso Ciudadano la lidera justamente en intención de voto, que ya es otra realidad mucho más potente. Acá hay una intención de voto. Yo votaría por Pamela Giles, justamente la lidera Pamela Giles, alguien que está fuera de este mundo político. Creo que ahí justamente hay una necesidad de parte del oficialismo de leer lo que está leyendo justamente Pamela Giles. Yo no estoy de acuerdo en que ellas solamente estén haciendo política a través de las redes sociales, ni que solamente se ha dedicado a hacer el 10%. En algún minuto ella también llevó súper adelante y con harta fuerza todo lo que tiene que ver con los niños de nuestro país, todo lo que tiene que ver con hacer reformas concretas, con desarmar básicamente el Sename, un poco por su realidad y un poco por lo que ella también le interesa como medidas para que pueda funcionar un país. Pero me parece que Pamela Giles, el gran atributo que tiene es algo que no tiene el gobierno hoy día. Ella conectó justamente, como decía Monty, con las necesidades de la gente. Y no solamente conectó, porque hoy día vemos muchos políticos que dicen: yo conecto, yo sé lo que tú necesitas, yo sé lo que quiere la gente, pero no hacen nada. Pamela Giles conectó con las necesidades y además entregó soluciones concretas, proyectos de soluciones concretas, que pueden ser las mejores o no. Yo creo que como política pública, lo vuelvo a decir, es pésima, pero es la solución que hoy en día tenemos, y es la solución que hoy en día justamente nos da este camino para poder tener dinero. Hoy día lunes empezó la petición de retiro del 10% y las páginas estaban colapsadas en la mañana. Eso habla de cómo la gente efectivamente necesita esto. Pero además Pamela Giles tiene un reconocimiento que le entregó años de trayectoria justamente en la televisión, y ese reconocimiento, esa credibilidad que ganó, también sirve en estas pasadas. Pero más que decirlo, chiquillos, ¿qué les parece si dejamos que los expertos hablen justamente de toda esta realidad? Y fue ayer en Pauta Libre donde se analizó toda esta figura, todo lo que está pasando con Pamela Giles, todo lo que podría llegar a pasar más allá. Vamos a revisar justamente una columna, una declaración entregada por una de las panelistas, periodistas. Estamos hablando de Levin en Pauta Libre. Isca Siches es la representación de la ciudadanía que aporta, que exige derechos y que participa. Pamela Giles es el populismo y la exigencia desordenada de una muchedumbre que además concita apoyo de la derecha. El 50% de la adhesión de Pamela Giles viene de la derecha y también de la izquierda. No pensemos que este es un liderazgo de la izquierda extrema. Y ya soy de derecha ni de izquierda, no soy hombre ni soy mujer, dijo el otro día, ¿no? Sí.
Y el tercer liderazgo es Jasna Proboste, que ha producido una suerte de fascinación. No tengo absolutamente nada en contra de ella, mucho menos el nombre, pero ella es una política tradicional, contra lo cual tampoco tengo nada en contra. Perdón, resiliente, pero, porque no nos olvidemos, sí, la acusaron constitucionalmente como ministra de Educación y estuvo castigada de estar 5 años fuera de todo cargo público. Y tuvo que partir de nuevo. Y partió de nuevo. Y es profesora, y es diaguita, y es una política que además entendió esto de evitar la estigmatización de la cocina. Todo lo que necesitas saber y analizar y ver está acá en Breaking AS. Así somos Breaking AS, tu lugar, tu encuentro para entender qué es lo que está pasando en este mundo cada vez más caótico. Y ahí estábamos viendo para Andrés Alpate las declaraciones, ¿cierto? La opinión de Jasna Levin con respecto a esta imagen de Pamela Giles, que abre otro punto bien interesante, esto de que el apoyo no es solamente de izquierda o de extrema izquierda. Acá también estamos hablando de un apoyo a Pamela Giles desde la extrema derecha. Bueno, yo un poco lo decía Lama, fíjate que en la figura de Pamela Giles se entabla en una posición que de cierta manera comienza a recolectar de dos lados que parecen ser el yin-yang de la política en estos momentos. Vale decir, ella es como la llamada, de cierta manera, a hacer una representatividad social. Y recordemos lo que nos decía Cristian Leporati. Ella le da cancha y tiro lado a todos los políticos en comunicaciones porque es una mujer de comunicaciones y es precisamente lo que hacía falta. Esa simpatía, esa ironía, ese folclorismo, esa excentricidad que los políticos dirían, ¿cómo se te ocurre que vaya a condenarte y salir volando como Naruto cuando se aprueba el 10%? Lo hace y lo único que esto provoca es generar un mayor acierto dentro de su figura. Ahora, si es que bien Jasna Levin hablaba respecto a lo que representaba Isca Siches, que representaba ella como un grupo que era mucho más en términos de ordenado con la información y más o menos haciendo proyecciones claramente de características más responsables frente a la política chilena de aquí en adelante, ella se refirió directamente, hablando de Pamela Giles, que su representatividad está precisamente en lo que muchos han dicho que tiene que ver con el estallido social, sin un líder particular, que es una turba desordenada, caótica, que está enojada, que le debe mucho al país y que en estos momentos están dispuestos a hacerle caso a cualquiera que de cierta manera les ponga voz y voto a aquellos que parecen no tener ningún líder político, porque la política en realidad no representa a nadie. Esto, necesito que hagamos un fe de ratas, pero muy cortito, porque usted lo nombró, habló de Naruto. Y hay un personaje, le quiero mandar un saludo a Diego que nos está viendo, que no entiende de qué se trata la corrida de Naruto. Él piensa que es una danza de combate. Entonces, le quedaría bien, por favor, si usted podría explicar, pero con pera y manzana, qué significa, para que este muchacho que imprime videos lo imprime en su mente y lo entienda mejor. Ok, muy fácil, querido amigo. Ahí está, esta corrida de Naruto. A ver, estamos hablando de una de las series de animación japonesas más famosas de las últimas décadas. Y esa corrida pertenece al protagonista que le da el título a la serie y que a partir de distintas aldeas ocultas que tienen formación de niños ninja, Naruto, ellos saben que corren con los brazos hacia atrás para generar una menor resistencia en el aire para poder escalar en los árboles y llegar pronto al campo de batalla o de sus enemigos. Es una carrera triunfal para avanzar más rápidamente hacia sus objetivos. Él es de la aldea de la hoja. Mire, solamente decir que, para que tengan claro las próximas elecciones, uno que no supo googlear eso, yo no sé si hay que tenerlo trabajando ahí. Era tan pequeño ese trabajo. Era tan fácil buscarlo. No, creo que pidieron un estudio de la Fundación Jaime Guzmán y parece que eso fue lo que les mandaron. Oye, respecto a lo que hablaban de la muchedumbre, yo creo que la mejor representación gráfica es ese momento de la película Los Simpsons, las películas pasan la vida real, cuando están todos con la antorcha de fuego. Y me parece que eso es lo que representa lo que nos explicaba nuestra amiga Jasna Levin de Pauta Libre. Representa ese malestar. Y el hecho de ser serpentante tanto a la izquierda y a la derecha te hace ver como un político preocupado de lo que le importa al pueblo. Te hace ver como que no, estoy con ellos acá porque esto es lo que le conviene a la gente, pero acá soy capaz de cambiarme porque esto es lo que le conviene a la gente. Y eso es bastante llamativo, porque genera una sensación, no sé si de justicia social, pero sí como de equiparamiento de fuerzas. Y me parece que en un momento en el cual el país está tan desequilibrado, está tan desigual en todo ámbito, eso le da seguridad a esta muchedumbre irascible, molesta,
que está dispuesta a ir contra todos y le da representatividad. Y me parece que eso es lo que hay que aprender a... Eso es lo que no ha sabido leer la política. A mí me parece que Lavín en un minuto quiso hacerlo cuando se hizo llamar demócrata. Quiso tratar de abarcar la mayor cantidad de votantes. No tratar de demostrar que su preocupación al servicio público es a las personas. Entonces creo que hay que pensar a leerlo desde ahí. Y me parece que estamos todavía en un momento muy pantanoso. Todavía no ha empezado la carrera presidencial realmente. Y tú sabes que cuando empiezan las carreras presidenciales comienzan las zancadillas y los codazos. Entonces hay que esperar ese momento para ver cuánta yayita va a aparecer de cada uno y cuánta carencia va a terminar de caer. Exactamente, Mike. Algo de eso ya se está viendo en todo caso, Lama, hay que decirlo. Oye, a raíz de este personaje que surge con Pamela Giles, muchos periodistas, muchos columnistas también han dado su opinión a raíz de este fenómeno, haciendo un análisis de esta diputada. Pasemos a revisar la columna que entregó también Tomás Moschati sobre Pamela Giles. La encuesta del Centro de Estudios Públicos, la que se conoció esta semana, significó una amplísima victoria de Pamela Giles. Sin partido casi, porque el Partido Humanista es un partido muy pequeño, sin ministros, sin intendentes, sin concejales, sin alcaldes, o sea, sin prácticamente nada, sola, se transformó por lejos en la persona mejor evaluada. Naturalmente no hay que ser ciego para no darse cuenta que el impulso para el retiro de los fondos de las AFP ha sido decisivo. Pero si alguien cree que solo eso, yo creo que está equivocado. Ella ha sido la que estando en el Congreso ha criticado a toda la clase política. O sea, está en el Congreso, está en el centro de la política y critica a la clase política, no se mezcla con ellos. Por ejemplo, muchos temen enfrentarse a Daniel Jadwe, pero ella no. Otros esquivan enfrentar a Gabriel Boric o a Giorgio Jackson. Ella no. Ella se enfrenta a todos. Y esta estrategia le dio resultados. ¿Qué resultado? Que para la opinión pública todos ellos son políticos y Pamela Giles no. En la encuesta CEP, el Congreso tiene un 2% de aprobación. Los partidos políticos tienen un 8% de aprobación. Pamela Giles tiene un 54%. Y en esta madrugada de día martes te estás informando con nosotros aquí en Breaking AS. Ya puedes contactarte a través de nuestro hashtag, tus opiniones. Estamos analizando el duro revés que está viviendo la política en nuestro país y analizando particularmente el personaje de Pamela Giles. Ahí revisábamos la columna de opinión de Tomás Moschati y justamente Tomás Moschati agarra algo que ya había dicho Daniel Matamala también en una de sus columnas hace un par de semanas, en donde compara el fenómeno de Pamela Giles con el fenómeno de Donald Trump. Él dice que ambos vienen de la política, ¿cierto? Vienen de la farándula. Un lugar, un espacio en donde no existen los colectivos, no existe un bien común, sino que prevalece siempre el lucimiento propio, el individualismo. Y ahí también hace este comparativo de que tanto Pamela Giles como Donald Trump siempre ocupan, por ejemplo, apodos, humillantes, como distracciones para no abordar ciertos temas que requieren un debate político y una base para poder enfrentarlos. Por ejemplo, no sé si se acuerdan la semana pasada cuando entrevistan a Pamela Giles en el matinal del 13, y no recuerdo si fue Sergio Lagos o Amaro quien le pregunta si esta estrategia de hacer los retiros del 10% de la AFP tiene que ver con eliminar las AFP o tiene que ver también con una ayuda honesta hacia las personas que requieren ese dinero. Y ella le responde, pero qué pregunta más pelotuda. Entonces finalmente ella sabe cómo manejarse a tal nivel comunicacionalmente de quizás evadir la discusión de fondo y evadir esas preguntas que a lo mejor para ella son incómodas, porque ante una pregunta como esa no costaría nada decir, sí, ¿sabes qué? Yo no quiero seguir con este sistema porque me parece nefasto, o no, la verdad es que no me interesa hablar de eso ahora, me interesa concentrarme en la gente. Pero sin embargo, ella ocupa todas estas distracciones, estas humillaciones, estos calificativos como para desviar la atención. Y ahí también lo decía Tomás Moschati en su columna, que coincide también con lo que plantea Daniel Matamala, en donde Pamela Giles no ha tenido miedo en enfrentarse hacia sus ex socios, ¿cierto? O sus ex aliados, como lo fueron Beatriz Sánchez celebrando su funa, como lo fue también Boris
y Jackson, en donde ella no ha tenido ningún temor en ir contra ellos. Entonces, finalmente, lo que resume esta columna también de Daniel Matamala tiene que ver que su relato se construye a través de una fantasía, más que hacer frente hacia una realidad, y ella sigue como con esta premisa de la individualidad, quizás sin darse cuenta, apuntando a todas las coaliciones que quieren hacer tratos, que quieren llegar a un acuerdo, porque el Parlamento es para eso, es para lograr acuerdos políticos, de eso se trata la política. Finalmente, cualquier persona de su sector, que es del sector de izquierda, llega a un acuerdo con una centro derecha o una derecha, ella los trata directamente de traidores. Entonces, finalmente, ella a lo que apunta es a eso, a la división y a no lograr una unidad, no lograr un acuerdo. Ella corre por su carril propio, con sus ideas propias, y ha tenido también esta suerte de seguidores que han estado con ella y que además trabaja para ella nomás, el aval, o sea, son las fichas. Entonces ella se siente muy segura con lo que está haciendo porque tiene el respaldo popular para eso. Claro, de alguna forma no todo es cocina, como dice Pamela Giles, también hay acuerdos y negociaciones que se tienen que hacer para el mundo de la política. A ver, a mí me pasan varias cosas. A mí la figura política de Pamela Giles me parece muy interesante, porque en lo personal yo siempre la vi como una figura política. Yo trabajé muchos años con ella en Intruso. De hecho, yo partí en Intruso junto con ella. Yo empecé en el panel una semana antes que ella. Y Pamela Giles siempre... ¿no? Sí, de hecho ella me puso guaguito porque encontraba el colmo trabajar al lado de alguien que se llama Michael y que se peinaba como su colmo. Pero eso ya es discriminador. Pero a mí lo que me pasa, primero siento que no hay que minimizar, y entiendo que ustedes no lo hacen con ese estilo, pero sí políticamente se ha tratado de minimizar la carrera de Pamela Giles, hablando justamente de que es un personaje que viene de la farándula. Pamela Giles, no tenemos que olvidarnos que ella antes hizo años de periodismo investigativo que tiene que ver con el mundo del informe especial. Fue una de las primeras periodistas, ojo, que se atrevió a pararse frente a una cámara a decir cuántos son dos pares de mosca. Y a decir efectivamente qué es lo que estaba pasando con el mundo de los detenidos desaparecidos. Eso creo, en esa época no cualquier periodista tenía a las agallas. Yo entiendo lo que va Monty con esto de que se tiene que responder las preguntas. Yo también creo, más siendo ella periodista, que tendría que haber respondido a las preguntas de Amaro Gómez Pablo. Pero me parece que eso venía por otro lado, el descalificativo, porque esa pregunta vino seguida de cuando Pamela Giles les dice, oye, el TC, les adelanto que le va a decir que no a Piñera. El TC le va a hacer una tapita a Piñera. Y en el matinal de Canal 13 hicieron así como, hoy están volando unas moscas, ya, hablemos de otras cosas. Entonces eso, a ella periodísticamente me da la sensación, y lo leí en alguna parte porque también lo dijo, claro, le empezó como a desesperar un poco del poco olfato periodístico en ese momento tenía Amaro Gómez Pablo con Sergio Lagos. Más allá de eso, a mí me parece que Pamela Giles siempre utilizó, y hoy día le está sacando los frutos de la televisión, como un espacio para democratizar la política, para unir justamente. Ella siempre dijo en algún minuto, y usaba la tribuna incluso para hablar de política constantemente, y ella dijo en algún minuto, la política y la farándula se van a unir. Eso es lo que estamos viendo hoy día en el Congreso, donde la política y la farándula se están uniendo, donde efectivamente, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando que la política se está farandulizando y está siendo mucho más sabroso que a lo mejor las polémicas y las polémicas que veíamos antes en una discoteca. Más así, a mí me parece que Pamela Giles, efectivamente, este serpenteo que dice Lama, le está jugando a favor, porque la gente eso es lo que quiere hoy día. La gente no quiere que los políticos hagan medidas y gobiernen para su partido político. La gente no está ni ahí con que se pongan la camiseta del PC, del PH, de lo que sea, no. Lo que quiere la gente hoy día es que se gobierne para ellos. Y Pamela Giles está acertadamente haciendo políticas para ellos. Estás viendo Breaking AS, Así Somos, y atención, porque ya se viene un 9% de aprobación en la encuesta CEP, la llamada encuesta de las encuestas, una encuesta más ligada a la derecha, le da un 9% de aprobación justamente a todo el gobierno que ha tenido el presidente Sebastián Piñera, con una tasa de rechazo que es altísima. Déjenme decirle al tiro, el 74%. ¿Qué es lo que va a pasar? Algunos hablan de que necesita un verdadero salvavidas. Es más, Yasna Proboste, la presidenta del Senado, se juntó con Sebastián Piñera y le lanzó lo que para Pamela Giles fue una cocina, no, para otros fue un salvavidas, una negociación. ¿Cuáles fueron los tres mínimos comunes a los que se llegaron? El análisis. Se está gobernando para la gente, se está llegando con las soluciones. Todo eso y mucho más en Breaking AS se los contamos después de esta pausa.
de regreso en Así Somos, madrugada día martes, haciendo este Breaking AF. Nos preguntamos de inmediato, ¿se está cocinando algo? ¿Es una cocina o son las medidas políticas que se tienen que tomar? La conversación política entre distintos factores. Para eso nos vamos a un titular del diario Financiero que dice lo siguiente, Juan Andrés Salpate, para después desarrollar. Piñera y el Congreso acuerdan una agenda de mínimos comunes para avanzar en el diálogo. Estamos hablando de, se podría dividir en 3 grandes puntos de alguna forma, según lo que dio a conocer la presidenta del Senado, Yasna Proboste. Absolutamente. A ver, esto tiene que ver específicamente con cómo el gobierno, en un rechazo prácticamente absoluto, histórico, necesita seguir haciendo su trabajo y en esta oportunidad ir en ayuda, pero de manera urgente, a las familias cuyos mecanismos gubernamentales no han podido hacer la pega y finalmente, como mucho se ha dicho, han tenido que tratar de tener acceso a su propio dinero del 10%, entre otras medidas que son insuficientes para poder salvarse mes a mes y vuelta de nuevo en este círculo vicioso para finalmente salir de este hoyo monumental. Pero finalmente los 3 puntos que se plantean aquí tienen que ver o dan cuenta con la absoluta necesidad de que esto llegó hasta acá nomás. Se acabó, señor Piñera, entonces avancemos con una pata coja, o sea, una mesa con 3 patas, de hecho manera, que no es para llamar a nadie a través del campo cuántico, no es una mesa de medium, sino simplemente vamos con los 3 únicos pilares que nos van quedando para poder hacer el gobierno de aquí hasta marzo del próximo año. Es que a mí me parece bien que haya diálogo. Yo siempre voy a estar a favor del diálogo. Necesario. Sí. Uno sabe que esto igual hablan por interno, uno igual cacha que pasan esas cosas, se pegan su Skype, así está callado, ¿cachai? Y el hecho de hacerlo público también es un poco de reconciliación entre algunas partes. A mí me parece que esto es algo bueno de lo que ha pasado. O sea, a ver, en el lodo en el que nos encontramos actualmente. Es lo que queda. Me parece que es algo lo que se puede sacar positivo. La política también tiene que ser tiene que ser parte de los acuerdos. Me parece que cuando hay un acuerdo entre la presidenta del Senado y el presidente de la República, y se trata de llevar de manera conjunta un mejor trabajo, uno no puede estar en desacuerdo. Más allá que esto es la representación clara del poco liderazgo que puede tener el presidente, más allá que esto signifique que hay poca gobernabilidad, más allá de todas esas cosas, creo que hay que quedarse con lo positivo que hay diálogo. Porque creo que la única forma de acá hacia adelante, al que venga después, los constituyentes y todo, de que salgamos de cómo nos encontramos, es que haya diálogo. En vez de que nos tenemos piedras de un lado a otro. Entonces, la necesidad del diálogo parte por ver a este tipo de líderes políticos buscándolo. Y si eso no nos invita a todos al diálogo, incluso los que pensamos distinto entre nosotros mismos, yo creo que estamos fuera. Y yo creo que se acabó el juego. O sea, más que un salvavidas, esto sería irse a los botes inmediatamente. De todas maneras, es que eso es la política, es llegar a acuerdos, es tener representatividad y dentro de esa representatividad llegar a resolver un problema que sea común para toda la gente que está sufriendo ese problema determinado. ¿Qué mejor ejemplo que lo que nos está pasando con esta crisis sanitaria, económica, financiera, social, política? Bueno, abarca tantas cosas, ¿cierto? Esta crisis sanitaria. Todo el abanico. Entonces, si no hay diálogo ahora, ¿cuándo? Finalmente lo que hacen en esta reunión del viernes pasado, en donde se reúne la presidenta del Senado, Yasna Proboste, Diego Paulsen también, es llegar a un acuerdo que llegue con ayudas universales y con ayudas rápidas. Ahí estamos viendo la foto y nuevamente, fíjense en este detalle. Presidente Sebastián Piñera sale de este grupo tras la salida de enojado. Él se va. Y los demás se quedan debatiendo. Vemos ahí a Yasna Proboste, ¿cierto? Vemos ahí parte del comité político. Ellos quedan ahí en esta conversación post-reunión y finalmente el presidente se va. Entonces, estas son señales que uno se sigue cuestionando y preguntando. ¿Cuándo va a entender el presidente de que la única manera de salir de todo esto es llegando a un acuerdo común, es hablando, es dialogando, es cediendo? Y lo más importante, y esto lo dijo Yasna Proboste también, escuchar a la gente, porque finalmente hoy día vemos una clase política, y es lo que se ha visto siempre a través de los años, que es una clase política absolutamente desconectada de la realidad. Por mucho que ellos digan que en sus distritos los diputados o los senadores hacen calle, que saben lo que la gente necesita, finalmente yo creo que es muy poco lo que ellos pueden rescatar de esta calle.
Por lo tanto, hoy es momento en que empiezan a escuchar las demandas de la gente, de las organizaciones civiles, de organizaciones que han puesto datos súper interesantes sobre la mesa. Por ejemplo, la misma Fundación Sol, que ha puesto una fórmula y una propuesta para poder llegar con una ayuda universal. Las mismas propuestas que ha hecho, por ejemplo, el Colegio Médico. Y sin embargo, el gobierno no ha escuchado a estas asociaciones civiles, sino que se queda con lo que le dice su mismo comité político o con sus mismos asesores políticos dentro de la moneda. Entonces, es momento ahora ya, y no pueden seguir perdiendo más tiempo, para poder ampliar esas opiniones e ir incorporándolas dentro del plan que se venga de aquí en adelante. Estás viendo Así Somos Breaking AS. A estas alturas podríamos decir Breaking As con total libertad. Breaking As. Estás viendo justamente todo lo que necesitas saber de este inicio de semana. Oye, importante esa foto que estábamos mostrando justamente de cuando el presidente Sebastián Piñera se aleja del grupo. Buenísima foto épica. También tiene que ver porque de alguna forma los mínimos comunes van en contra de lo que él planteó como proyecto de gobierno, como su gobierno y como el gobierno anterior. Vamos a hablar de 3 mínimos comunes para la gente que a lo mejor no los entiende muy bien. El primero justamente tiene que ver con un instrumento universal que llegue rápido a las familias. Esa fue la petición. De hecho, según lo que dijo la presidenta del Senado, Yasna Proboste, el presidente Sebastián Piñera ya se comprometió a enviar a 2 de sus ministros a conversar con la Cámara Alta, con la Cámara Baja, con todas las cámaras, para definir básicamente cómo van a empezar a trabajar. Específicamente son los ministros de Hacienda y de la Secretaría General de la Presidencia. El otro mínimo común, que a mí me parece el otro mínimo al que se llegó a acuerdo, el que me parece súper necesario, tiene que ver con las pymes. Tiene que ver con reactivar directamente las pymes con 2 aspectos hasta ahora conversado. Uno, con bonos directos, que son siempre necesarios, pero ojo, el bono es pan para hoy y mañana no te sirve, los bonos se van muy rápido. Sí se llegó a otro acuerdo que me parece súper interesante, y es priorizar a las pymes en las compras públicas. En estas licitaciones que uno de repente escucha de, oye, vamos a comprar, no me acuerdo qué era, pasta de jaiba a no sé cuántos millones de pesos para la moneda, todo eso, bueno, ahora se va a priorizar en todas esas licitaciones a las pymes, que me parece que esa es una ayuda más que necesaria, y efectivamente las pymes lo que quieren es trabajar, tener espacio de trabajo. Eso es muy, muy importante lo que van a hacer. Y además, el otro mínimo común al que se llegó de acuerdo de alguna forma es, acá lo tengo anotado, analizar justamente cómo van a poder generar mayores ingresos, mayor recaudación para el Estado, pero no pensando en una reforma tributaria, porque eso toma mucho tiempo, más bien analizando las exenciones tributarias. Eso es, Monty, muchas gracias. Se me traba la lengua a esta hora de la madrugada y eso que estoy totalmente sobrio. Vamos a seguir con este Breaking AS, pero vamos a ver lo que ya estábamos conversando antes de la pausa, y tiene que ver con este nivel de aprobación y nivel de rechazo, tanto de la gestión del presidente Sebastián Piñera como a su imagen misma. Para eso nos vamos al siguiente titular de Cooperativa. Simón, por favor, si lo pone en pantalla. Dice lo siguiente: experto por baja aprobación de Piñera en la SEP. En los próximos meses gobernará en el vacío. Estamos hablando justamente, estas son declaraciones del director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, Marco Moreno, quien dijo justamente va a estar gobernando en el vacío con estas cifras que son alarmantes, Juan Andrés Alfate, a pesar de que algunos medios hablaban de Sebastián Piñera sube en la encuesta SEP. Claro, comparándola con la anterior, diciembre del 2019. Y hay que también tirar el otro cálculo, un 74% de desaprobación. O sea, la verdad es que solamente queda un rango nomás de 15%, que generalmente ya a esta altura prácticamente parece darle lo mismo el gobierno de Sebastián Piñera. Entonces este propio analista, el señor Moreno, finalmente lo que está diciendo es que de aquí en adelante, porque no nos olvidemos que quedan 10 meses, eso es prácticamente un año, no es tan poco como se ha hablado. Habla ahí que él no va a tener apoyo en su coalición. Tampoco, va a tener un problema sobre la administración pública. O sea, el Tribunal Constitucional también parece que ya finalmente le tiró la cadena. Entonces, ¿qué es lo que le queda? Que acá hay 2 posibilidades, y esto es bien heavy, porque o aquí nos vemos en la necesidad, como está escrito en los grafitis de prácticamente todo el país, fuera Piñera, en donde comienzan quizás a activarse algunos mecanismos que permitan que esto finalmente saque al presidente y coloque de forma interina al primer ministro, para luego ver cómo se sustituye de una manera organizada y que sea lo mejor para el país. O derechamente Piñera, como decía Monti, ok, son 10 meses, ¿qué hago? Muy fácil. Escucha los llamados que te ha hecho la gente a la puerta, ábrela
ve todo el listado de peticiones y de las cosas malas que ha hecho el gobierno y comienza a respetar las necesidades de la ciudadanía y comienza a arreglarlas paso a paso de manera inmediata y sin esta tremenda burocracia que finalmente atrasaría lo que todos los chilenos están necesitando justo en este momento y no en los próximos 10 meses. Es mucho más fácil para no gobernar en el vacío. Lo que le queda, porque ya le he tirado la cadena, es simplemente escuchar y mover las piezas en una coalición que hasta ahora nunca había existido, y espero que estos diálogos den paso por fin a que el presidente se limpie las orejas y le haga caso a las personas. Ahora, ojo, sí, perdón, que pensé que iba a ir la Monty, perdón. ¿Sabéis qué? A mí me parece que el tema del vacío, a ver, a pesar de ser una realidad y ser el escenario al cual nos vamos a enfrentar los próximos 10 meses, quiero creer que el diálogo con Yanna Proboste va a sacar algo positivo. Ojalá. ¿Cachai? Quiero creer que no va a estar tan solo en ese vacío. Porque claro, hay que entender que la coalición de Sebastián Piñera va a empezar a hacer su carrera presidencial. ¿Se acuerdan cuando vimos la semana pasada esa imagen donde están todos los que lo apoyan junto a él y parece que están como listos para como para el pelotón de fusilamiento? Me parece que ahora cada uno va a correr como con esa mentalidad ratonil que ya hemos hablado tantas veces para salvarse cada uno y poder empezar a hacer su propia carrera política. El gobierno Piñera ya se acabó y el grupo político que lo apoya está completamente fracturado, igual también que la oposición y el centro. Entonces, me parece que el panorama del vacío tiene que ver con la soledad con la que se va a enfrentar, al final de su mandato. Espero que lo de Yanna Proboste le sirva. Es más, cuando veíamos la fotografía, esa que va caminando solo, ustedes veían los piñericosas de Clínico, ¿no? Sí. Los veían la foto. ¿Ustedes veían los piñericosas? ¿No veían? Sí, mira, claro, Esta fotografía, ¿sabéis lo que estoy viendo? ¿Quién un globito, pero eso es de pensamiento, una nube. Claro, sí. Él se va mirando los pies y dice, chucha, me puse el zapato derecho en el pie izquierdo. Ya. Me puse el zapato. Pero, perdón, lo que estoy tratando de decir es algo real. Porque finalmente lo que está haciendo, y es finalmente la gran crítica que le hace a la gente, es no tener una sola línea política y no saber ponerse los pantalones en el momento que hay que hacerlo. Es capaz de prestarle a la izquierda y a la derecha. Bien, entonces, ojo, Roldán, te reíste con mucha facilidad, pensaste que era algo superficial, una cosa como de farándula, no, amigo. Tenía mucho más contenido, mucha más profundidad. Muchas gracias, maestro, por muy bien. Sí. Oye, sigamos analizando. Sí, sigamos analizando las distintas columnas de opinión que han aparecido en relación a este complicado momento político que estamos viviendo en nuestro país. El jueves pasado, en Mentiras Verdaderas, Mirko Macari también se refirió al presidente Piñera diciendo que es urgente cambiar al presidente. Revisemos entonces sus palabras. Todos dicen, algunos dicen el gobierno de Piñera se acabó el 18 de octubre del 2019, otros dicen por lo que pasó esta semana, el Tribunal Constitucional se acabó ahora. Entonces estamos más o menos en un consenso de que no hay gobierno y sin embargo quedan 10 meses. ¿Qué hacemos en esos 10 meses? ¿Dejamos el país al descampado en el desgobierno para que crezcan los personajes excéntricos, para que salgan las plumas, para que la rabia aumente en vez de disminuir, ¿no? ¿O cambiamos el gobierno? Bueno, ya ahí chocamos con nuestros sistemas de creencias. No. El gobierno se acaba en marzo del 2022. Y ahí, agarrado la bandera del mástil, en medio de la tormenta, no tenemos flexibilidad para comprender que es urgente cambiar al gobierno y al presidente ahora, porque son factores de irritación, son factores de polarización, y están chocando contra la pared de las demandas ciudadanas. Eso es evidente. Entonces, la clase política vive ensimismada y esclava, presa de este aparato de creencias, de este sistema de creencias. No, si llegáramos a cambiar al presidente, eso es muy grave, ¿no? Esta es una cuestión que no se puede hacer. Esto genera estabilidad. Y yo sospecho que no solo tiene que ver con ser esclavos de una creencia inconsciente, sino con comprender muy claramente que también se van ellos con el presidente, como grupo de poder. Y por eso se sostiene. ¿La clase política completa? Hablo del Congreso, de una parte del Congreso, y va a ser bien específico del Senado.
del Partido del Orden, que está ahí enquistado, ¿no? Que tienen intereses en mantener esos puestos, en mantener las redes, negocian, operan. Y entonces tenemos la sociedad que necesita flexibilidad, que tiene una demanda que es razonable, porque aguantó mucho tiempo que ciertas cosas ocurrieran. Tuvo mucha paciencia, concurrió a votar por fulanito, después por sutanito, le dio la oportunidad a todos para que se arreglaran ciertas cuestiones básicas y nada, no se arreglaron. Entonces ahora estamos en la crisis política evidente que requiere justamente que el pueblo sea escuchado. Y eso no está ocurriendo, y entonces por eso está la tensión. Muy interesante lo que dice Mirko Macari en el programa Mentiras Verdaderas, eso fue el jueves pasado, en donde hace un acucioso análisis de la crisis que también está viviendo el sector del presidente Piñera, el sector político. Recordemos que estamos en un año de elecciones, entonces ahí muy bien lo plantea Mirko cuando dice que todos quieren salvarse en este momento, porque finalmente si se arrastran con el presidente les puede costar muy caro este año en las elecciones. Tenemos elecciones en una semana más, ¿cierto? En 2 semanas más, y las elecciones que se vienen de aquí en adelante, las presidenciales también en noviembre. Entonces, cuando el director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, Marco Moreno, de quien hablábamos recientemente, él dice, gobernará en el vacío. Bueno, está en él si finalmente decide sumarse a la oposición, escuchar nuevas voces y poder gobernar estos 10 meses que le quedan, no solo para salvarse a él como figura presidencial, sino también para salvar a su sector, que puede salir muy dañado en este año de elecciones. Y ya lo dijo, por ejemplo, Yanna Proboste en una entrevista que le hacían el fin de semana en un programa de noticias, en donde ella planteaba que si el presidente Piñera tenía proyectos, tenía propuestas, él iba a tener todo el apoyo, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, porque la idea es apoyar toda la medida que vaya en ayuda a la gente. O sea, acá ya dejando de lado un poquito el tema político y haciendo como entre comillas, llamado gran acuerdo nacional, para que en el fondo salgan propuestas positivas. Entonces, yo creo que hoy día la voluntad está dentro del Congreso, de diálogo, de llegar a acuerdos, y finalmente acá es el mismo presidente quien va a decidir si sigue gobernando en el vacío o no. O sea, hoy la tiene súper fácil, de sumarse a lo que ya está pasando. ¿Sabes qué? Solamente quiero colocar un paréntesis con respecto a lo que tú estás diciendo muy inteligentemente, con respecto a las palabras de Mirko Macari. A mí me tocó ir a una charla de él hace algunos meses atrás, y fíjate que él estableció que había que tener ojo con la política, particularmente con la política chilena, porque está claro que la política chilena, la gente no quiere saber nada de ella, están los últimos en las elecciones, dentro de todos los tipos de instituciones es la última con una aprobación menos que la del presidente. El presidente está como en el segundo peor, ¿cachai? Entonces decía, ojo, que cuando la política se ve en peligro, dice, oye, nadie nos quiere, de izquierda y de derecha, es ahí cuando ellos son capaces de unirse, pero no para satisfacer las necesidades sociales, sino para ver cómo quedan bien parados, pero y para seguir existiendo y tratar de darle una galletita a la gente para luego, y estas son mis palabras, seguir haciendo sus maldades. O sea, los que son contrarios se unen para sobrevivir, dejan tranquila a la gente y después se vuelven a dividir, pero haciendo todas sus triquiñuelas, digamos, para cada uno seguir trabajando por su propio equipo. Mucho ojo con eso también, no tenemos que perder el foco, creo yo. Yo creo que hay otro tema que dejó... Monty, perdón, ¿te queda más? No, dale, Mike. Sí, lo que pasa es que yo concuerdo con todo lo que ustedes han dicho y el análisis con respecto a la figura del presidente Sebastián Piñera. Después de esta, además, análisis que hizo Lama y yo me burlé estúpidamente, no podría sumar nada más. Pero a mí hay otra cosa que me preocupa mucho más, y que es también una lectura que deja justamente la encuesta CEP, y que extrañamente ningún medio de comunicación lo tomó, salvo el Dínamo. Solamente hicieron hincapié en eso, que ellos hicieron justamente un reportaje que dice CEP, ¿qué tan polarizado está Chile? Y si uno toma en comparación los resultados de esta encuesta CEP de abril del 2021 con la encuesta CEP del diciembre del 2019, que es la anterior, ¿cierto? A raíz de la pandemia, que sé yo, no se hicieron entre medio. Y estallido social. Y estallido social, claro. De hecho, la de diciembre fue justo ahí, post estallido social. Se comprueba y se confirma, según esta encuesta, que Chile está tremendamente más polarizado que en diciembre del 2019. Y tengo unas cifras que las quiero mencionar. Mira, 2021, personas que se reconocen de izquierda, el 20%.
el 2019 era el 15%. Personas que se reconocen de centro, el 2021, 41%. El 2019 era el 6%. Personas que se reconocen de derecha, el 2021, 18%. El 2019 era el 7%. Personas que no se identifican con ningún partido político, mientras el 2019 era el 72%, el 2021 es el 17%. ¿Por qué doy estas cifras que ustedes pueden decir así como que ¿por qué tanto número, tanto número? Me parece que es necesario analizar cómo se está polarizando nuestro país políticamente. Porque hoy día, ojo, hoy día estamos medio tranquilos, pero esto puede ir creciendo y nosotros podemos llegar a terminar en una división tan grande como la que existe en Estados Unidos. Y cuando hablo de división no estoy hablando del minuto y la intención de voto. Estoy hablando de los problemas sociales que acarrea. Estoy hablando, Salfa, me leíste el pensamiento. Estoy hablando de los fanatismos políticos. El fanatismo político, el extremismo político, con el gobierno que sea de derecha, de izquierda, de centro, es tremendamente peligroso. Y ojo ahí, medios de comunicación, hay que poner énfasis en estas segundas lecturas también que se sacan de la encuesta CEP. No todo es la imagen de un político o dos. ¿Estás viendo Breaking News? Breaking Up, como le gusta a Alfredo Lamadrid, director también. Breaking News con toda la verdad de lo que está sucediendo. La analizamos justamente y analizamos ahora, y acá voy a bajar un poco el tono porque desde el estallido social, desde la pandemia, hay un fantasma que nos empezó a seguir. Lamentablemente ese fantasma ya ha encontrado, ya ha atrapado a muchas personas en nuestro país. El desempleo está creciendo tremendamente. Nos vamos a un titular de radio Bio justamente que dice: desempleo sigue sobre el 10%. Sectores que dependen de afluencia de público siguen como los más golpeados justamente. Y acá se enfrenta una serie de números, de cifras, Salfate, pero me parece que lo más llamativo, lo más doloroso, no solamente los empleos que dependen de público, los empleos informales, justamente estamos hablando de las personas que trabajaban de garzones, por ejemplo, que dependían su sustento diario de una propina. Estamos hablando de cómo el empleo ha golpeado fuertemente y por porcentajes mayores que a los hombres, justamente a las mujeres, de cómo la tasa de reinserción laboral en el caso de las mujeres ha costado mucho más que los hombres. Este es un fantasma que está hoy día. Antes hablábamos de, nosotros nos jactábamos como país de buenas cifras de desempleo. Hoy día ya superan el 10% y es un tema, y acá agarro lo que decía Monti, lo que decía Lama, lo que decías tú también, Salfate. Mientras no conversen los sectores políticos, mientras justamente esto no empieza a rendir frutos, la izquierda, la derecha, el centro, que empiecen a actuar como uno solo, estas cifras se van a mantener y van a empeorar sin lugar a dudas. Pero ojo, yo te sumo una cosa, porque a mí me parece que... Sume lo que quiero, usted está brillante hoy día. No. Pero te voy a decir una cosa. El presidente Piñera está pensando en su legado y me parece que, aunque no lo haya, es válido. Sin embargo, si quiere dejar un legado real, entrega al gobierno con el mínimo desempleo en los últimos 10 años. Y ahí vaya a tener, por lo menos vaya a tener, alguien va a tener algo que reconocerte. El desempleo marca cómo se presenta y cómo termina un periodo presidencial, con cuánto recibiste y con cuánto entregaste. Si queréis dejar un legado, si es que se puede, déjanos con poco desempleo, hombre. Lama, solo agregarte una cosa. Ojo, Monti, tiene que ver con la calidad de empleo que estás dando también. Porque a veces cuando las cifras en nuestro país estaban bajas de desempleo, el nivel y la calidad y el tipo de empleos que estaban entregando eran vergonzosos y justamente no servían para alimentar una familia, Monti. Sí, no, quiero hacer énfasis en lo que tú mencionaste, Michael, que tiene que ver con que las mujeres hemos sido las más golpeadas con esta pandemia en el ámbito laboral. Y hay un informe que la CEPAL elabora en donde dice que las mujeres retroceden más de 10 años su participación en el mercado laboral. O sea, imagínense lo que ha costado que las mujeres podamos tener puestos de trabajo, llegar a liderazgos, puestos de poder, y hoy esos logros se han ido en retroceso. O sea, si nos vamos también a nivel OCDE, Chile es el país que muestra la mayor caída en relación al empoderamiento económico de las mujeres. De los 33 países que lo conforman, estamos en el lugar 31. O sea, esos niveles solamente equivalen a lo obtenido en el año 2011. Entonces acá vemos que tanto la OCDE como la CEPAL están haciendo esta radiografía de retrocesos de 10 años. Y esto es muy preocupante. Bueno, vamos a seguir, Salfate, con otro tema. Llegamos hasta acá con la actualidad nacional, pero pasamos a nuestro rincón, Salfate, y aquí, por favor, maestro, lo dejo con esto del metaverso.
Absolutamente, para que ustedes vayan entendiendo, por fin lo que nosotros anunciamos hace un par de años ya en este mismo espacio se está por cumplir. $1.000 millones se han invertido en un metaverso, vale decir, un mundo completamente digital que pretende reemplazar a la vida real, porque esto es el gran reseteo. Cuando en realidad la gente ya no tiene trabajo, no tiene dónde comer, finalmente hacer un traspaso de una vida completamente digital, binaria, en donde vas a trabajar al otro lado, donde vas a ganar criptomonedas y donde acá solamente vas a cagar, comer e irte a dormir, pero tu vida la vas a realizar en otro lugar. Este es el gran proyecto de lo que depara para la humanidad y para el resto de todos nosotros. No conforme, nos acaban de quitar la realidad. Todo esto Rincón Salfate, a la vuelta de esta breve pausa comercial, no se separe. Muchas gracias por la espera, ya estamos en nuestra sección de Rincón Salfate. Atención con el siguiente titular, porque ya es una realidad, es un proyecto que comienza a concretarse de algo que en este espacio, en este programa habíamos anunciado. Estamos ahí viendo el titular del Confidencial que dice: invierten $1.000 millones en crear un universo paralelo. Esto que ya ha sido designado como un metaverso, así como un universo que va más allá de lo conocido, consiste en donde los mismos creadores de la compañía que están detrás del juego de Fortnite, que han hecho recitales ahí, ¿cierto?, de famosos DJ, y donde muchos pasan una gran cantidad de tiempo, como Gary Medel, digamos, cuántos otros. Sí. La verdad es que incluso acá también se está metiendo de Epic Games, Tim Sweeney, famoso en la industria, y también Mark Zuckerberg de Facebook, que quiere aportar a hacer su propio metaverso que después se va a unir con esto. Para que vayan entendiendo, ¿qué es lo que esto propone? Hay personas que el sistema ya los votó, no encuentran pega, están muy viejos, la problemática de las mujeres no tienen una tasa de empleo correspondiente pese a las capacidades académicas que las respaldan, y finalmente lo que se está generando es una propuesta de recursos ilimitados. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? Es que yo me pongo mis lentes de realidad virtual y paso todo el maldita día con un personaje que yo me he creado con ciertas capacidades que no tendría en la vida real, y vivo en otra parte. Tengo otros amigos, me puedo encontrar con gente que ya conozco allá, trabajo allá, gano dinero allá, construyo, y lo único que tendría que hacer, mi único vínculo con la vida real, sería recolectar esas criptomonedas, cambiarlas por comida para poder alimentarme, que mi cuerpo necesita, y como decía anteriormente, en la vida real tú comes, cagas, duermes, y el resto vives esta vida de fantasía haciendo aventuras o haciendo trabajos y ganando plata por ello, y esto es el resultado horroroso de el transhumanismo absoluto. Las nuevas tecnologías, el 5G, van a permitir que esto sea posible, porque a muchos los quieren consumiendo, pero que aquí son una lacra para el sistema y que prefieren que produzcan de manera virtual, porque aquí ya no tienen cómo entrar en este juego que es solo para los privilegiados. Así de terrible, la humanidad finalmente perdió el vínculo con la realidad. Eso es este proyecto que ya le dieron pie derecho y va a ir con todo. Es fuerte la necesidad de generar usuarios, y es realmente lo que esconde esto detrás, porque hay mucha gente que está fuera de los sistemas de las instituciones, simplemente por cuánto ganan o por dónde nacen o por como queráis, lo que sea. Exacto. Pero un usuario representa una unidad, y da lo mismo esa unidad en el estado en que se encuentra, y la necesidad de generar más usuarios, una unidad de consumo. Exactamente. Entonces, entre tener más usuarios, esto es como los me gusta. No sabéis quién te dio el me gusta detrás, pero es uno. ¿Cachai? Y eso es preocupante. Finalmente, esa necesidad de deshumanización, que eso es un concepto que me cuesta mucho entender, porque las relaciones humanas o la naturaleza humana es lo que ha alimentado, te diría, gran parte del mundo del arte. Entonces, la necesidad de deshumanizarnos es algo que no logro comprenderlo. Es tratar de bloquear gran parte incluso de la inspiración y la imaginación de cada persona. Pero el control total, Lama, porque si tú estás dentro de un sistema de un juego, tu propiedad privada en este metaverso, tus monedas, tus finanzas, con quién te juntas, cómo te mueves y lo que te dedicas, actos
desde terrorismo a de colaboración, van a estar completamente dominados. Entonces, para matar a alguien, cuando tú has embargado tu vida, es simplemente que yo te aprieto un botón y te bajo tu aparición en este mundo virtual. Así es. Ahora, ojo, un detalle para pasar la palabra al otro. El tema que está metido, la empresa que está metido con Fortnite no es menor. Yo te diría que de 14 años debe pasar, tomando en cuenta ahora que no van a clase, súmale, 6, 7 horas jugando a Fortnite, 8. Claro. Imagínate, si tú ya eres capaz de soportar 8 horas con audífonos, ni siquiera está hablando de realidad virtual total, con audífonos frente a las pantallas, imagínate cuánto eres capaz de soportar después. Sí. Oye, Monty, dele usted. Sí, no, que me acordé que hace unas semanas atrás escuchaba a una doctora, a una creo que era neuróloga infantil, que hablaba del daño, por ejemplo, que se le provocaba a los niños después de tantas horas estar conectados con los videojuegos. Que hay como un límite en donde tu cerebro no le pasa prácticamente nada, pero después de ese rango de minutos empieza como un daño neuronal que no se recupera. Entonces, esto me parece que, claro, va dejando cada vez más de lado las relaciones interpersonales, el hablarnos, el sentirnos, el vernos, tocarnos, cosas que son, pero básicas para el desarrollo de cualquier persona. Ahora, esto del metaverso se vio también, y a lo mejor aquí ustedes que son más gamers y más de películas lo deben ubicar, en un videojuego que se llama Second Life, que en el 2015 recaudó más de $60 millones solo en transacciones que se hacían entre los mismos usuarios. O sea, estamos hablando de una industria digital, una realidad paralela que finalmente puede llegar a ser muy millonaria. Y la gente que pertenece a eso también puede generar muchas lucas. Entonces, al final es muy atractivo porque no solamente estamos hablando de un pasatiempo, de un hobby, de una manera de distraerse, sino que también de una manera de empezar a ganarte la vida. Entonces, por ahí el gancho también es bastante peligroso porque te está invitando a que tú no salgas de tu metro cuadrado, que te olvides que existe un mundo real y te sumerjas en una realidad paralela, fantasiosa, que finalmente te puede provocar un daño muy grande a ti y a tu entorno. Hay personas que ya viven. Exacto, que ella tocó un punto muy interesante. Fíjate que los expertos en la materia han dicho, y esto yo no lo he escuchado en ninguna parte en televisión al menos, que estos casi 2 años de cuarentena que estamos viviendo ya ha generado que tú envejezcas porque tu cuerpo, cuando no lo mueves, considera que ya no tiene motivación de vida y comienza a decir, perfecto, comienzo a agotar mi rango de experiencia, es como una planta que no le saco el sol, entonces comienzo a deprimirme y digo, perfecto, terminé mi ciclo y comienzo a destruirme por dentro. Entonces todo tipo de enfermedades hoy día somos más proclives a ellas porque comienzas a envejecer. Se dice que en estos 2 años podemos haber envejecido el doble, 4 años, y que algunos jóvenes dicen que ya se dieron mucho más cuenta que eso. Para nosotros, digamos, 1 año más, 1 año menos, no se nota tanto, pero los jóvenes comenzaron a sentirse que lucían más viejos frente a una cámara. Entonces, todos estos elementos de arreglarte maquillaje digital a través de Zoom o de vivir, digamos, en estos juegos, como decía Monty, en una cantidad de tiempo que empieza a generar una defracción de tu carga sináptica, vale decir, piensas menos, no te vuelves más inteligente, te vuelves más obeso mentalmente y tu cuerpo que comienza a deprimirse, menos ganas de comer y solo comer comida chatarra para poder mantenerse despierto pero no activo, es una decadencia absoluta, como tú mencionabas en la película WALL-E, que para allá vamos. Hay un doctor que de hecho hizo la comparación de como su rostro cuando partió la pandemia versus su rostro en la actualidad, y la forma en que envejeció, en que se ve demacrado es tremenda. De hecho lo hace justamente para que la gente tome conciencia. Yo creo que como todo veo cosas buenas y cosas malas. Me pasa, y lo comentaba en comerciales justamente, que me acuerdo inmediato de la película WALL-E, de cuando efectivamente están en el futuro y toda la gente es tremendamente obesa y está en un carrito toda la vida con su computador y una burbuja trabajando. Nadie se mueve. Creo que ese es un gran problema, porque además la obesidad hoy en día ya está, según los últimos estudios, confirmado que es uno de los agravantes más fuertes para la COVID-19. Me parece que ahí es tremendamente negativo, sumando lo que ustedes ya están diciendo de los afectos, el abrazo, esa necesidad de estar con otra persona al lado. Pero también quiero pensar y quiero verlo de algún modo algo más cercano a la película Avatar, Salfate, y no sé si estaré tan perdido ahí. Hay muchas personas hoy día que viven lamentablemente con daño cerebral, que son tetraplégicos, que están, como se conoce comúnmente, en estado vegetal. Me imagino que si uno llega a
perfeccionar este sistema, de alguna forma le podrías dar una segunda vida a esas personas que no pueden mover su cuerpo, pero que sí pueden mover su mente, que sí pueden escuchar, que sí pueden sentir. Entonces, siento, a lo mejor estoy muy perdido, tú ahí corrígeme, pero quiero tratar de ver esto como el otro lado un poco más positivo, como está comparándolo con la película Avatar, de que efectivamente le podemos dar una segunda esperanza de vida virtual. Pero ¿qué significaría el que esa persona que lleva postrada en una cama durante 5 años hoy en día en el mundo virtual se pueda reunir, por ejemplo, con la virtualidad de su familia? Mira, tú tienes 2 puntos ahí. Primero, no es un buen ejemplo la película Avatar, pero entiendo por qué lo das, que es colocar la mente de un hombre que está en silla de ruedas en Omaticaya. Solo por eso, no por el contexto. Pero fíjate que la película Avatar, el éxito que tuvo es por su mensaje ecológico, es por militares tratando de destruir a unos seres alienígenas que están íntimamente conectados con la naturaleza y que pueden enchufarse literalmente con sus colas que sienten el dolor para generar un diálogo con el planeta o su casa, su Pachamama que los alberga. Entonces, desde el punto de vista del marco teórico de la película, lo que vamos a hacer es precisamente perder esa opción, nuestro contacto con la naturaleza, porque no sabemos cuánta falta nos hace. Porque esto es una torre de Babel, es como estamos una vez más queriendo reemplazar la realidad para algo digitalizado que simplemente se transforme en una foto que sea cambiado por el paisaje. Pero lo que tú dices también es muy bueno. Podría ser una salvedad para personas que no tienen forma de desplazarse o forma de volver a comunicarse, pero me parece que el plan es mucho más macabro y tiene que ver con qué hacemos con las personas que no caben en el sistema y que sí podemos ocuparlas como esclavos para que generen un movimiento económico para que otros también vuelvan a beneficiarse de ello. A mí me parece que es la deshumanización, el transhumanismo total, y es el tema de aquí en adelante. Acuérdense. Ahora, esto tiene que ver directo con el 5G, ¿no? O sea, ese es el paso para poder entrar a esto. Sí, porque es mucha información al mismo tiempo. Despeja las carreteras. Más rápido. Hay una cosa, esto ya empezó esta migración. A mí me parece que... voy a poner un ejemplo, mira. Hace 15 años si te hubiese dicho que yo tengo un primo que es jugador profesional de videojuegos, es deportista profesional de videojuegos. O Minecraft para los niños. Me hubiese dicho que eso es imposible, que es una estupidez. Y hoy día ya lo tenemos totalmente aceptado. Así es. Entonces, te vienen para los Juegos Olímpicos más adelante. Exactamente. Entonces, te fijáis que la migración comenzó. Lo que pasa es que comienza en una etapa de aceptación en la cual ya esto está pasando, mira, es llamativo, oh, qué divertido, y después pasa a ser como así, y después va a seguir aumentando. Mira el crecimiento que ha tenido Twitch, donde se transmiten horas y horas solamente para entender el juego. Sí. O para mejorar tus habilidades en el juego. Finalmente, y esos gamers ganan plata con eso. Muchísima plata. Hay gente que vive de eso. Exactamente. Entonces acá mira, voy a citar hasta Latife. Cáchate, ya aquí metiendo toda la jugueta, maestro. No, si está brillante la novedad. Latife dijo que después de 2025 iban a venir un montón de adelantos tecnológicos, pero con saltos abismantes uno de otro. Es como que hayan hecho el primer teléfono cuando tú llamabas con ruedita y al mes siguiente ya había un iPhone. Y si eso no está ligado a esto, yo no sabría decirte a qué cosas podría estar ligado, mi querido Michael Roldán. Perdimos la realidad, eso es lo único. Oye, tremendo justamente este Rincón Salfate todos los lunes abriendo la puerta para entender mundos que solo el maestro nos explica. Nosotros nos vamos de inmediato a ese, compártelo. Oye, para ese comparte Salfate de inmediato nos vamos a un tweet de actualidad RT, lo vamos a ver ahí en pantalla porque esto de verdad no me lo van a poder creer, amigos míos. Dice, una influencer, entre comillas, se pintó una mascarilla en la cara para esquivar las restricciones y entrar en un supermercado de Bali. Más tarde, tanto ella como su pareja recibieron una orden de deportación. Yo no sé si podemos mostrar la imagen. Mira, vamos a ver el video, de hecho. ¿Qué imagen? Si está Simón, con preparación y todo. Y lo analizamos. A ver.
notice? Like, no one's actually looking at you? No one noticed. Even the security, I can't believe this works. Cuando hablamos de estupidez humana, esa es la imagen que nos queda justamente. Esto fue en Bali, India, donde la cantidad de infectados, la cantidad de muertos es tremenda. Son porcentajes que de verdad es tremendo. En buen chileno, el COVID-19 ni en India ni en el mundo entero es hueveo para tomarlo así. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con más de A ese Compacto. Estamos de regreso en Así Somos. Gracias por acompañarnos, por esperarnos. Y ya vamos a hablar de esta influencer que no encontró nada más entretenido que pintarse una mascarilla para entrar a un supermercado en Bali. Una verdadera estupidez. Pero ¿saben qué, chiquillos? A esta hora yo tengo un poco de frío. Todos tenemos frío, están muy heladas las noches. Y hay deliciosas sopas y cremas para pasar el frío, por supuesto. Con la Easy Soup de Moulinex. Prepara las mejores recetas hechas en casa y ahorra tiempo en la cocina. La encuentran donde, en la mejor página, en tienda.lared.cl. La compras desde la comodidad de tu hogar. Tienda.lared.cl para hacer sopas y cremas realmente exquisitas. Fuerte el aplauso para esta Easy Soup Moulinex. Salfate, ya estábamos hablando de esta influencer que a mí me parece que ya el grado de tontera, porque además uno la ve en el supermercado como bien, lo logré, engañar al sistema. Te podías enfermar tú, te puedes morir tú y puedes enfermar a toda tu familia. O sea, se está engañando ella misma, no el sistema. Ni más ni menos que lo hizo en Bali, una ciudad en la India donde el alzamiento del COVID-19, en tanto su tasa de contagio y de muerte, está disparado por las nubes, que son centenares de miles. Fíjate que volvemos a revisar, señor director, ahí, actualidad RT. Tenemos el titular que dice, este influencer, ¿qué es lo que hizo? Se pintó una mascarilla. No se le ocurrió de la nada, tuvo una preparación, un video que cómo lo hizo primero en la casa, después los retos al final en el auto. Esto es para esquivar las restricciones y entrar en supermercado en Bali. Más tarde, tanto ella como su pareja recibieron una orden de deportación, ni más ni menos. Pero por supuesto, porque ellos se meten a un supermercado para ver si pasan piola, mientras comienza a hacer una transmisión en vivo para decir, miren, nadie se da cuenta que mi mascarilla no es real, y se ríen y trata de repente sacar la lengua para darse cuenta que no hay nada que le esté tapando la boca ni la nariz, hasta que en el momento la detienen, la pillan, aparte de los empleados del supermercado la detienen, llaman a los guardias de seguridad y esto se transforma. O sea, si quería ser famosa, lo logró, pero claramente esto es, la amenazaron, le bajaron las cuentas de Instagram. O sea, esto es la peor idiotez en los tiempos que corren, porque yo, si quería hacer esto para sus seguidores, hay un límite, digamos, si queréis tener más deditos para arriba, corazones, porque con esto no se puede jugar. O sea, no se puede jugar con esto. ¿Sabes qué? A mí esto me molesta sobremanera, weón. Me parece una burla. ¿Sabes qué? Yo estoy a favor de los cuerpos pintados. Estoy a favor ahí cuando de repente, ahí pintadito bien, o un aparato reproductor masculino pintado como banana. Pero esto me parece realmente una burla. ¿De qué te das cuenta del cáncer de los influencers? Esa necesidad de generar contenido todo el día y ya pensáis que cualquier estupidez es contenido. ¿Y esto es contenido para qué? Para generar haters. Por favor, llamo a un llamado que no la sigan más, ¿eh? A mí me parece que esa es la única forma de castigarnos. Es verdad. Oye, según la RAE, ella cabría dentro de la denominación de covidiota. Y ahora sí, que la RAE lo acepta como significado, totalmente. Es que estas cosas no pueden pasar, no pueden pasar. Ahora, ¿saben qué? Allá en Indonesia, la policía tiene efectivamente las facultades de hacer dos cosas. Primero, pasarle una multa, que es lo que corresponde de entrada, digamos. ¿Y la paga no es como en Chile?
de deportar a las personas que no hagan caso a las medidas sanitarias que están implementadas en ese país. Ahora, buena pregunta, Mike. No sé si es como en Chile, que finalmente esos sumarios sanitarios los paga el 1% de los sumariados, o finalmente se hacen cargo de aquello, porque corresponde. Y finalmente, si tú estás de visita en un país, tienes que hacer caso a las reglas que están en ese país. Pues claramente, pues si tú eres forastero, tienes que respetar la cultura de ese país. Además, poco aprecio por la vida de ella misma, por la vida de los demás, pero por la vida de ella misma. Es terrible. Es que además, Montilla, ni siquiera es respetar algo que solamente tiene que ver con un país. Es a nivel mundial, tenemos que utilizar las mascarillas. O sea, lo que yo decía al principio, se expone ella, expone a su familia, expone a más gente, porque no sabemos si ella es, por ejemplo, COVID positivo o asintomática. Y va enfermando ¿a qué? A personas que efectivamente tienen que ir ahí a trabajar porque necesitan trabajar. Entonces, me parece que es de verdad súper torpe. Las cifras en India son alarmantes, pero ojo que también a nivel porcentual nosotros no vamos tan alejados de ellos, Salfate, en cuanto a porcentaje. Lo que pasa es que nosotros somos una población infinitamente menor, 19 millones de habitantes versus la cantidad que tiene en India. Pero porcentualmente, gente en Chile hay que seguir cuidándose, porque no estamos acá, no estamos en un veranito de COVID. No está bien la cosa. Nosotros somos un poco menos de 20 millones de personas, son 1.300 aproximadamente en la India, pero como bien dice Michael, los porcentajes son muy similares en la India, de ahí que las críticas que no hayan llovido de distintas partes del mundo, que podemos hacer las cosas muy bien en ciertos aspectos, pero esto se nos va un poquito a las manos. Siguen habiendo 6.000 contagiados. Yo lo único que pido es que la última vez que se escuché el ministro de Salud es que dijo, no se preocupen, ya para el día de las elecciones los 6.000 contagiados van a estar en 3.000. Yo hasta lo que he aprendido en este año y medio de pandemia es como... ¿Quién sabe lo que va a pasar? Nadie puede jugar con los números porque nunca ha resultado como hemos pensado. Pero más en su respectiva medida, pero no están adelantando cosas, nadie tiene idea acá. Sí, acá no tenemos bolita de cristal. Oye, chiquillos, estamos terminando el capítulo este lunes, capítulo contento además porque regresó a trabajar nuestra jefa Daniela. Eso ahí. Estamos todos, equipo más que completo, volvió al canal Simón, así que estamos todos listos. Acompáñenos esta semana a eso de las 12:30 horas de la madrugada, porque tenemos cuerda para rato en esto que se llama Así Somos. Nos vemos mañana. Chao, chao. Muy bien.